De la nada dice, el bebé no va a lograrlo. Yo estaba como, ¿de qué demonios estás hablando? Estoy hablando de una barba completa y tupida después de estar fuera como 15 minutos. Escuché múltiples pasos y huellas, pero si supieras lo que sé ahora, diablos, quizás me habría quedado en Wisconsin. Hola a todos, bienvenidos a Apex TV. Soy Jake, su anfitrión, y hoy tendremos nuestro primer podcast de Apex TV. Ahora, no te vayas a ninguna parte porque hoy tenemos a Isaiah con nosotros, quien va a compartir una historia que va a hablar sobre viajes en el tiempo. Así que no quiero adelantarme demasiado, pero comencemos trayendo a Isaiah y empezando nuestra conversación. Isaiah, gracias por estar aquí. Bueno, gracias, Jake. Créeme, hombre, esta historia es increíble. Está bien. Bueno, comencemos desde el principio. Entonces te mudaste de Wisconsin a Florida, ¿verdad? Sí, así que tengo esta oportunidad aquí. Era un trabajo realmente bueno. Lo suficientemente bueno como para que estuviera dispuesto a dejar todo atrás en Wisconsin. He vivido en Wisconsin toda mi vida, justo afuera de Milwaukee. Hace mucho frío allí, pero me encanta. Tengo amigos, familia y mi novia Harriet. Tenía un trabajo decente, ganando un poco de dinero, nada loco, pero pagaba las cuentas. No, está bien. ¿Qué tipo de trabajo estabas haciendo? Solo cosas normales, ¿no? Escucha, nada demasiado emocionante, pero tenía mi rutina. Sabes, me despierto, voy al trabajo, vuelvo a casa, uso mi vape, quizás fumo un poco de marihuana con mis amigos y... una vida bastante típica. Honestamente, te lo digo. Era un círculo en el que estaba. Entonces, ¿y respecto a la vida? ¿Era feliz para ti? Oh, sí, es solo Pensé que lo era. Quiero decir, Wisconsin es todo nuevo. El invierno era demasiado frío, pero para mí era mi hogar. Tenía a mi grupo allí, gente que conocía desde hace años. Realmente nunca pensé en irme hasta que surgió esta oportunidad. Está bien. ¿Y cuál fue la oportunidad que se te presentó? Era un trabajo de asistente personal. No puedo decir quién era porque firmé un acuerdo de confidencialidad, ya sabes. Pero pagaba muy bien y el tipo para el que trabajaba era un tipo muy bueno. Lo conocí a través de un conocido. Está bien. ¿Y qué pasa con tu novia, Harriet, allá en Wisconsin? ¿Se mudó contigo también? No. Ella tuvo que quedarse allá, sí, compromisos familiares y todo. Se puso mucha tensión en nuestra relación, no voy a mentir, pero algo... A veces hay que arriesgarse en la vida, y esta era una oportunidad que no quería dejar pasar. Está bien, entonces parecía una gran oportunidad para ti. ¿Tuviste alguna duda sobre hacer un cambio tan grande al mudarte de Wisconsin a Florida y cambiar toda tu vida? Oh, José. Sí. Es un mundo completamente diferente allá abajo, hombre. Es diferente clima, diferente gente, diferente todo. Pero pensé que podría manejarlo. Pensé. Bueno, entonces, ¿decidiste un día simplemente hacerlo? Sí, lo hice. Empaqué todo lo que poseo y me despedí de todos y me dirigí al sur. No tenía idea en lo que me estaba metiendo. Bueno, poco sabías que esta mudanza en realidad te llevaría a una de las experiencias más extrañas de toda tu vida. Hombre, si supieras lo que sé ahora, diablos, tal vez me había quedado en Wisconsin. Pero luego otra vez. Necesitaba experimentar estas locuras para realmente entender que realmente no entendemos todo sobre nuestro mundo. Está bien, estoy contigo ahí. Vamos a ir por partes aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó ir de Wisconsin a Florida? Bueno, verás, alquilé un coche y fue como un día entero de conducir. Tenía mi coche de alquiler lleno hasta el tope con todo lo que poseía. Tenía mi ropa atrapada en la ventana del pasajero. Quiero decir, créeme, parecía que me estaba mudando a través del país, lo cual supongo que era. Sí, creo que lo estabas. Entonces, ¿hiciste alguna parada en el camino o simplemente seguiste y llegaste de una vez? Nah, me detuve unas cuantas veces para echar gasolina y comer, pero principalmente solo quería llegar. Cuanto más conducía, más real se volvía. Realmente me estaba poniendo un poco nervioso haciendo esto y tenía miedo de dejar todo atrás. Sí, puedo imaginar eso. Entonces, ¿qué estaba pasando por tu mente mientras conducías? Obviamente ya lo dijiste, dejaste todo atrás y estabas comenzando completamente desde cero. Nervioso, nervioso, como el infierno. Quiero decir, viniendo de Wisconsin, donde hace frío la mayor parte del año, ese calor de Florida me golpeó.
Quiero decir, hombre, estaba sudando antes de siquiera salir del coche. Muy bien. Entonces, cuando llegaste allí, cuéntanos un poco sobre lo que sucedió cuando llegaste allí. Bueno, él tenía la dirección, ¿verdad? GPS me llevó a un barrio que parecía lo suficientemente decente. Nada lujoso, pero tampoco chungo. Simplemente el típico suburbio de Florida, ¿sabes? Ajá, de acuerdo. Entonces, cuando entraste, ¿cuál fue tu primera impresión de tu nuevo apartamento en sí? Bueno, se veía normal desde afuera. Quiero decir, lugar de 2 pisos, yo estaba en el segundo piso. Quiero decir, se veía como cualquier otro apartamento, honestamente. Nada que te hiciera pensar que iban a suceder cosas raras. Bien, y sabes, estás conociendo a un chico completamente nuevo y a tu compañero de cuarto. ¿Estabas nerviosa por conocerlo? Sí, siempre estaba nervioso por conocer a los compañeros de cuarto. Y no sabes qué tipo de persona te va a tocar. No sabes, podían ser agradables, podían ser tontos, podrían ser raros. Había muchas cosas que podrían ser, pero yo esperaba que me tocara a alguien que simplemente se relajara en sus propios asuntos. Quedarse solo nos juntábamos de vez en cuando. O sea, no tengo que ser mejor amigo de mi compañero de cuarto. Así que solo quería que ambos viviéramos nuestras vidas. Pero, pero las cosas estaban a punto de ponerse raras. Entonces, ¿viste algún rastro de él cuando llegaste por primera vez? No, la casa se veía tranquila. Aunque había otro coche en el camino de entrada, así que supe que alguien no estaba en casa. Simplemente agarré mi primera carga de cosas y caminé hasta la puerta principal. Era un poco surrealista, hombre, como esto es todo, como en un episodio de La Dimensión Desconocida. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora, aquí es donde voy a vivir. No tenía idea de que estaba a punto de conocer a alguien que podía cambiar por completo mi percepción de lo que es posible en este mundo. Bueno, entonces supongo que ahí es cuando conociste a tu nuevo compañero de cuarto. Sí. Así que retrocedamos. Sí. Necesito averiguar cuánto puedo decir sin romper mi acuerdo de confidencialidad. Básicamente, el tipo para el que estaba trabajando me lo presentó. Su nombre era Dylan. Estaba buscando un lugar para quedarme allí. Y Dylan aparentemente necesitaba a alguien que tomara el contrato de arrendamiento. Así que toco la puerta, ¿verdad? Y estoy parado allí con mis cajas, sudando por el calor, solo esperando ver cómo va a ser este tipo. Está bien. ¿Y cuánto tiempo le tomó realmente abrirte la puerta? Ahora, sentí como si estuviera ahí parado para siempre, pero probablemente fue solo unos minutos. Y luego la puerta se abre. Y ahí está este tipo de pie. Lo primero que noté fue como, no sé, pero estaba tan bien arreglado. Quiero decir, se veía genial. ¿Juntos? ¿Pero cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Sabe? Como realmente limpio. No es lo que esperarías de un compañero de cuarto cualquiera, ¿sabes? Parecía que acababa de salir de una revista o algo así. Hombre, todo sobre él era simplemente perfecto. ¿Y qué dijo cuando te vio por primera vez? Solo me miró por un segundo, como si estuviera estudiándome o algo así. Y luego dice, oh, debe ser Isaiah. No como una pregunta, una afirmación, como si ya supiera todo sobre mí. Eso es un poco extraño. ¿Al menos se presentó contigo? Oh, sí, claro que sí. Me dijo que se llamaba Dylan y me dio la bienvenida, pero había algo en la forma en que lo dijo, ¿sabes? Como si estuviera leyendo un guión o algo muy formal, muy, no sé, parecía que era como si estuviera ensayado. Está bien. Y entonces, ¿cuál fue tu, supongo, primera impresión de él como persona cuando lo conociste? Bueno, parecía inteligente. Quiero decir, realmente inteligente. Quiero decir, la forma en que hablaba, las palabras que usaba. Era como hablar con un profesor o algo así. Tal vez me hizo sentir un poco tonto, para ser honesto. ¿En serio? ¿Te ayudó a traer tus cosas? Oh, sí, se ofreció a ayudar, lo cual fue genial. Pero aquí está lo extraño. Este tipo era fuerte, quiero decir, te lo digo, cargaba cajas con las que yo estaba luchando, como si no pesaran nada. Tuve que pedir ayuda cuando empaqué todo en mi coche, pero él movía algunas de las cajas con una mano. No fue ningún problema. Yo estaba como, ¿eh? ¿Qué? Entonces, no sé, tal vez hacía mucho ejercicio, o sea, tal vez iba al gimnasio regularmente. Al principio pensé eso, pero nunca vi ningún equipo de gimnasio, nunca lo vi salir a hacer ejercicio ni nada. Hombre, simplemente estaba en forma perfecta, de manera natural. Bueno, al menos pensé que era natural.
Está bien. Entonces, ¿cómo era el apartamento cuando entraste? Normal en realidad, limpio, organizados. Nada, demasiado loco, pero su parte de la casa era como si nadie viviera allí. Mm. Todo era perfecto, nada fuera de lugar. Entonces él, ningún objeto personal, no tenía decoraciones ni nada por el estilo. No, nada. Había cosas, pero parecían, no sé cómo explicarlo, hombre. Parecía como, estaban perfectamente colocadas a propósito. No como si alguien realmente viviera con eso. Era demasiado perfecto. Está bien. ¿Hablaron mucho ese primer día cuando te mudaste? Oh, sí, hablamos mucho, ¿eh? Pero mirando atrás, él me hacía muchas preguntas sobre mi vida, mi pasado, mis planes. Pero cuando yo le preguntaba cosas, sus respuestas eran algo vagas. Vago, ¿cómo? Bueno, le pregunté de dónde era y me daba una respuesta genérica. Le preguntaba a qué se dedicaba. Lo mismo. Nunca ningún detalle real, ¿sabes? Siempre mantenía todo en un nivel superficial. ¿Sí te pareció sospechoso de alguna manera en ese momento? No realmente, no realmente. Quiero decir, algunas personas son simplemente reservadas, ¿verdad? Supuse que tal vez él solo era uno de esos tipos que simplemente se mantienen al margen. Quiero decir, yo estaba más enfocado en establecerme y comenzar mi nuevo trabajo. Claro, entiendo. Entonces, después de esa primera reunión, supongo, ¿cuál fue tu sentimiento general acerca de tu nuevo compañero de cuarto? Bueno, déjame decirte. Parecía el compañero de piso perfecto. Limpio, tranquilo, respetuoso, inteligente. Mm. Pensé que había dado en el clavo. Si tan solo hubiera sabido con qué estaba lidiando realmente. Las cosas raras comenzaron a suceder casi de inmediato. Simplemente no lo reconocí por lo que era al principio. Bueno, entonces te mudaste. Estás pensando que has ganado la lotería con este compañero de piso. Increíble y perfecto. Pero, ¿cuándo te diste cuenta de que algo andaba mal? Fue como, fue como dentro de la primera semana. Tal vez incluso los primeros días. Cosas pequeñas al principio, ¿sabes? Cosas que me hicieron pensar, eso es raro, pero no lo suficiente como para realmente preocuparme. Está bien. Danos algunos ejemplos de las primeras señales de alerta que surgieron para ti. Eh, lo primero que noté fue su horario. Como que nunca pude descifrar cuándo dormía este tipo. Me iba a la cama, él estaba despierto. Me despertaba por la mañana, él estaba despierto. Era como si no necesitara dormir. Bueno, tal vez él solo sea una ave nocturna. O solo un madrugador. Eso pensé también, amigo, pero estoy hablando de estar despierto 24/7. Nunca lo vi cansado ni una sola vez. Nunca lo vi bostezar. Nada. Siempre alerta y listo. Eso definitivamente está un poco fuera de lugar. ¿Qué más notaste sobre él? Bueno, la manera en que se movía por la casa. Súper silencioso. Como si flotara sobre algo. Soy un sueño ligero, pero nunca lo oía caminando. Luego, de repente, simplemente aparecía en la habitación como si hubiera estado allí todo el tiempo. Supongo que eso te descolocaría un poco. Te descolocaría, sí. Y sus hábitos alimenticios eran raros también. Yo estaría en la cocina preparando comida, le ofrecía algo. Siempre decía, oye, decía que había comido antes o que no tenía hambre, eso. Pero nunca lo vi comer nada, Eso es raro. ¿Nunca lo viste comer, ni siquiera una vez? ni una vez. Como mencioné antes, nunca había comida en la casa. Revisé el refrigerador, los gabinetes, nada. ¿Cómo vive sin comida? Sí, eso es un poco extraño. ¿Le preguntaste directamente al respecto alguna vez? Lo intenté. Pero siempre cambiaba de tema. O daba alguna respuesta vaga como, como mucho fuera. O, tengo un horario raro. ¿Pero cuándo? Nunca lo vi salir a comer. Está bien. Ahora cambiamos un poco. ¿Qué tal sus hábitos personales? Ducharse, prepararse, ya sabes. Las cosas normales. Eso es raro. Su baño siempre estaba impecable, pero nunca oí la ducha funcionando, nunca vi toallas mojadas, nunca olí jabón ni champú, pero él siempre parecía perfectamente limpio y arreglado. Como si no necesitara ducharse o algo así. Era como si se despertara todos los días con el cabello siempre peinado, la ropa siempre limpia. Nunca tenía mal olor ni nada. Eso no es normal. ¿Notaste algún otro comportamiento extraño cuando te mudaste?
solo la forma en que hablaba a veces. Usaba estas frases o referencias que parecían, fuera de lugar, como si mencionara cosas que, aún no habían ocurrido, o hablara de eventos como si hubiera estado allí personalmente. Espera un minuto. ¿Hablaba de cosas que no habían pasado todavía? Sí. Una vez estábamos viendo las noticias, y había una historia sobre un evento local. Hizo un comentario como, sí, eso va a causar problemas el próximo mes. No podría causar problemas, o tal vez causaría problemas, como si supiera con certeza lo que iba a pasar. Está bien. ¿Y esos problemas sucedieron, ya sabes, como él dijo, el próximo mes? Sí, lo hicieron, exactamente como él dijo que sucedería. En ese momento, solo pensé que fue una suposición afortunada. Pero mirando atrás, créeme, hombre, no había suposiciones afortunadas con este tipo. De acuerdo, parece que están surgiendo señales de alarma por todos lados. Con este tipo. ¿Pudiste juntar alguna de las piezas ya? Sabes, quiero decir, Q, cuando vives con alguien día a día, de alguna manera normalizas sus hábitos extraños. Ajá. Simplemente pensé que era excéntrico o tenía un gusto inusual. No tenía idea de que estaba viviendo con alguien que no era Normal. Está bien. ¿Cuándo fue cuando empezaste a darte cuenta de que debía haber algo más que un comportamiento excéntrico con este tipo? Eso vino después. Eso vino después, hombre, cuando lo real, las cosas imposibles empezaron a suceder. Ajá. Pero estas primeras banderas rojas eran como la base, mire. Me prepararían para lo que venía, aunque no lo sabía en ese momento. ¿Podemos hablar ahora de su desaparición? ¿Desaparecer? ¿A qué te refieres con desaparecer? Está bien ahora. Aquí es donde comenzó a ponerse realmente raro. Como mucho más allá de simplemente ser un tipo un poco extraño. Este sujeto tenía el patrón más extraño de irse y regresar que nunca he visto. Él haría estos estallidos raros y se acercaba a mí y decía, oye, me voy a ir un rato, pero volveré pronto. Y yo pensaba, está bien, genial, y pasa a la tienda o algo. Bueno, está bien, de acuerdo. Bueno, eso me suena bastante normal. Bueno, eso pensé yo también, pero pronto, este tipo se refería a, ¿cómo? Minutos. Estoy hablando de 10, 15, tal vez 20 minutos máximo. Decía que se iba por un rato. Y luego, ¡boom! Volvía antes de que pudiera terminar un episodio, de lo que sea que estaba viendo. Está bien, entonces, bueno, quiero decir, tal vez solo estaba haciendo algunos recados rápidos. Bueno, eso es lo que pensé al principio. Pero, ¿a dónde puedes ir y volver en 15 minutos? Especialmente cuando no estábamos precisamente en el centro de todo. La tienda más cercana estaba a unos 10 minutos en coche de cualquier manera. Está bien, eso tiene sentido. ¿Qué pensabas que estaba haciendo o planeando? Bueno, no tenía idea, pero empecé a prestar atención, ya sabe. Como, miraba por la ventana cuando él salía para ver en qué dirección iba. Pero aquí está el asunto. A veces ni siquiera lo veía salir. ¿No lo voy a salir? ¿Qué quieres decir con que no lo voy a salir? No entiendo. O sea, Yo estaría sentado en la sala de estar. Me decía que se iba. Escucharía la puerta principal cerrarse. Pero cuando miraba afuera, no lo veía caminando hacia su carro o alejándose. Créeme, hombre, era como si simplemente hubiera desaparecido. ¿Desaparecido? Espera, eso es... Nadie simplemente desaparece. Eso es imposible. Lo que me dices. Eso pensé yo también. Así que realmente empecé a observarlo mucho. Una vez, Literalmente, corría hacia la ventana, justo después de que dijo que se iba. Y no había nadie allí. No había un coche saliendo, ni una persona caminando por la calle. Nada. Entonces te apresuraste hacia la ventana, ¿viste? O pensaste que lo ibas a ver y luego no lo viste en absoluto. Entonces, ¿cómo racionalizaste lo que pasó ayer? bueno, Empecé a pensar que tal vez estaba perdiendo la cabeza o algo así. Como tal vez estaba demasiado estresado por la mudanza y el nuevo trabajo que me estaba imaginando. Así que pensé que estaba imaginando cosas. Está bien, pero ¿esto seguía ocurriendo una y otra vez? Sí. Siguió sucediendo una y otra vez. Decía que se iba por un rato. Desaparecía por estos pequeños periodos. Y de repente volvía. Y cuando regresaba, es cuando realmente se ponían raras.
Se puso raro cuando regresó. Quiero decir, ¿alguna vez intentaste seguirlo o averiguar a dónde iba? Sí, lo hice, lo pensé, pero ¿cómo sigues a alguien que parece simplemente desaparecer? Además, no quería ser ese compañero de cuarto espeluznante que está acosando al otro chico, ¿sabes? Sí, más o menos entiendo eso. ¿Alguna vez habló contigo o explicó a dónde iba durante estos viajes cortos? Nunca, nunca, nunca me dijo nada. De hecho, solo daba alguna respuesta vaga como, tenía que ocuparme de algo. O solo necesitaba un poco de aire. Nunca ningún detalle real sobre a dónde iba o qué hacía. ¿Y esto estaba sucediendo todo el tiempo? ¿Era algo que hacía todos los días? Varias veces a la semana. Está bien. A veces, varias veces al día. Se convirtió en esta extraña rutina en la que simplemente esperaba que anunciara de repente que se iba y luego reapareciera misteriosamente. Está bien. ¿Alguien más lo vio alguna vez durante estas desapariciones? Definitivamente. Nunca pensé en preguntar a los vecinos ni nada. En ese momento, todavía estaba tratando de convencerme a mí mismo de que era normal. Pero créeme, amigo, estaba en negación sobre lo extraño que realmente era esto. Está bien. Entonces, mirando hacia atrás ahora, ¿qué crees que estaba pasando o a dónde iba durante estas desapariciones cuando simplemente desaparecía? Está bien, espera. La gente va a pensar que estoy loco por decir esto. Realmente no me vas a creer. Pero he vivido esto y sé lo que vi. Y basado en todo lo que presencié, creo que él estaba atendiendo asuntos. ¿A qué te refieres con ocuparse de sus asuntos? No te sigo. Quiero decir, ir a diferentes periodos de tiempo, hacer lo que necesitaba y luego volver. Esa es la única explicación que tiene sentido para mí, por loco que suene. Está bien. Entonces, ¿crees que él estaba... Hombre, estoy un poco confundido aquí, así que retrocedamos un poco antes de continuar. Cuando él regresaba de estos viajes que estaba tomando, los llamamos, ¿Fue cuando notaste algunos cambios físicos en él? Absolutamente, Jake. Aquí es donde se vuelve realmente imposible, ¿sabes? Solo confía en mí, hombre. Estoy hablando de cosas que simplemente no suceden en el mundo real, pero realmente sucedieron. Sé lo que vi y no me lo estoy inventando. Entonces, ¿de qué tipo de cambios físicos estamos hablando que usted notaría? Bueno, el vello facial, hombre. Quiero decir, este tipo salía de casa afeitado, como un bebé, ya sabes, suave, y volvía 20 minutos después con barba incipiente. De verdad, no postiza. Espera. O sea, todos sabemos que el vello facial no crece tan rápido. Eso es biológicamente imposible, ¿verdad? Es cierto. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Pero lo vi con mis propios ojos varias veces. Estaba sentado ahí por la mañana, cara lisa, me decía que se iba por un rato y ¡boom! Regresaba luciendo como si no se hubiera afeitado en días. Muy bien. Entonces, cuando viste esto por primera vez, ¿sabes qué pensaste? Honestamente pensé que estaba perdiendo la cabeza. Me decía a mí mismo, ¿acaso no noté que tenía barba antes? O tal vez la iluminación era diferente. Hombre, estaba tratando de racionalizarlo de cualquier manera que pudiera. ¿Pero esto seguía ocurriendo cada vez que se iba? Todos los días, cada vez. Y empeoraba. A veces volvía con más que solo barba incipiente. Estoy hablando de una barba completa, Jake. Una barba completa y espesa, después de estar ausente, como 15 minutos. Espera, ¿estás diciendo que le crecía una barba completa en solo 15 minutos? ¿Tan rápido? Hombre, sé que suena loco. Pero lo juro por todo lo que amo, eso es lo que pasó. Una vez se fue bien afeitado mientras hacía el almuerzo. Regresó antes de que terminara de comer y tenía esta barba completa, como si la hubiera estado cultivando durante una semana. Durante una semana. ¿Le dijiste algo al respecto? Intenté, yo estaba como, amigo, ¿acaso no te afeitaste esta mañana? Y él me miraba como si estuviera loco y decía, ¿de qué hablan? Como si genuinamente no supiera a qué me refería. Entonces actuó como si nada hubiera cambiado en absoluto. Actuaba completamente normal, como si siempre hubiera tenido el vello facial. Era como si yo fuera el único que notaba la diferencia.
Entonces supongo que eso tuvo que ser un poco confuso y frustrante para ti. En serio. Realmente, captaste el punto. Empecé a cuestionar mi cordura, como, ¿estoy teniendo algún tipo de crisis o es solo mi estado de ánimo el que me hace ver cosas que no están ahí? George is a cock her one you into or Lo pensé. Pero Sau se sentía raro. Ya sabe cómo. ¿Cómo le explicas a tu compañero de cuarto que estás tomando fotos antes y después de fotos de su cara? Mira, hombre, no quería que pensara que era algún tipo de raro. Está bien. Así que este patrón simplemente continuó sucediendo una y otra vez. Afeitado al salir y cuando volvía, cada vez tenía diferentes cantidades de vello facial. Bueno, no siempre, pero lo suficiente como para que empezara a esperarlo. A veces era solo un poco de barba incipiente, a veces era una barba completa. Una vez regresó con una perilla que parecía perfectamente recortada y estilizada. Un chivo estilizado en como 15 o 20 minutos. Sí, señor, parecía como si hubiera estado en una barbería. Líneas perfectas, largo uniforme, todo eso, pero solo había estado fuera por quizá 10 minutos. ¿Y qué está pasando por tu mente? Quiero decir, ¿cómo podías darle sentido a esto? No podía entenderlo. No al principio. Me seguía intentando encontrar una explicación lógica de que tal vez tenía un crecimiento de cabello muy rápido, o tal vez estaba usando algún tipo de vello facial falso, pero nada de eso tenía sentido. Sí, eso no. Entonces, ¿cuándo empezaste a considerar que algo, ya sabes, sobrenatural podría estar sucediendo aquí? Wow. Tomó un tiempo. Ajá. Tu cerebro no quiere aceptar cosas imposibles, ¿no? ¿Sabes? Pero si ves que lo mismo ocurre una y otra vez, eventualmente tienes que considerar que tal vez tu comprensión de lo que o de lo que es posible está equivocada. Y el crecimiento del vello facial, eso fue solo el comienzo de todo, ¿verdad? Absolutamente. El vello facial fue como la droga de entrada para darme cuenta de que este tipo operaba en un nivel completamente diferente al de los humanos normales. Me preparó para las cosas aún más extrañas que estaban por venir. Incluso cosas más raras. Entonces, mirando atrás ahora, ¿qué piensas que estaba ocurriendo durante esas breves ausencias, cuando él se iba, que causaban este tipo de crecimiento de vello facial? Ahora que sé que él era un viajero en el tiempo. Creo que él iba a diferentes periodos de tiempo donde semanas o meses pasarían para él, pero solo minutos en nuestra línea de tiempo. Esa es la única barba, la única manera en que la barba podría crecer tan rápido. Está bien, entonces me estás diciendo que es un viajero del tiempo. Así que estás sentado ahí comiendo tu almuerzo o preparándolo. Y él está potencialmente afuera durante, quiero decir, quién sabe, semanas enteras en otro lugar. Eso es exactamente lo que creo que estaba sucediendo. Créeme, hombre, es la única explicación que tiene sentido de las cosas imposibles que presencié. Está bien, entonces mientras todo esto ocurre, estás trabajando en un empleo, ¿verdad? Solo, honestamente, sí. El trabajo era súper relajado. Como que solo iba a la oficina una vez a la semana, si acaso. Mayormente trabajaba de forma remota. Realmente no había mucha razón para que yo estuviera en Florida en primer lugar, pero tenía que estar disponible por si el tipo para el que trabajaba necesitaba que hiciera algunos recados o algo en persona. Está bien, tiene sentido. Entonces básicamente estabas sentado en la casa, presenciando todo esto mientras estabas en Florida porque trabajabas desde casa la mayor parte del tiempo. Tuve un asiento en primera fila para un espectáculo que volvería loco a cualquiera. Sí, ni siquiera sabría cómo empezar a entender si esto me estuviera pasando a mí. Pero, ¿hay algo más raro sobre este tipo, aparte de como que desaparezca o lo del vello facial del que hablaste? Verás, Jake, lo del vello facial era solo la punta del iceberg. La condición física de este tipo era de otro mundo, hombre. Mejor que la de Arnold en su mejor momento. Quiero decir, créeme, este tipo estaba en la mejor forma que he visto a alguien. Como la portada de una revista. Músculos perfectos en todos los lugares correctos. Cero grasa corporal. Postura perfecta. Parecía que pasaba cada momento despierto en el gimnasio.
Y eso sería normal si él fuera un entusiasta del fitness o, ya sabes, un amante del gimnasio, ¿verdad? Escucha, sin embargo, nunca lo vi hacer ejercicio. Nunca, ni una vez. Nunca lo vi ir a un gimnasio. Nunca vi ningún equipo de ejercicio en la casa. Nunca lo vi hacer flexiones ni nada. Entonces, ¿nunca lo has visto hacer ningún tipo de ejercicio en todo el tiempo que vivieron juntos? Estoy hablando de meses de vivir juntos y nunca vi a este tipo hacer ejercicio, pero mantuvo este físico perfecto todo el tiempo. ¿O es posible que él hiciera ejercicio cuando tú no estabas cerca? Escucha, pensé en eso, pero ¿cuándo? Recuerda, sus desapariciones eran solo por minutos. No puedes entrenar en una ausencia de 15 minutos. Y yo estaba en casa mucho, especialmente cuando me mudé por primera vez y solo iba a la oficina como una vez a la semana, si acaso. Está bien. Quiero decir, ¿qué hay de su dieta? ¿Crees que podría haber tenido algún tipo de plan de nutrición especial para ayudarlo? Esa es la otra cosa imposible. Como mencioné antes, este tipo nunca comía, al menos que yo haya visto. No había comida en la casa, nunca lo vi cocinando, nunca lo vi comiendo comida para llevar, nada. Entonces, ¿cómo mantienes ese físico perfecto sin una nutrición adecuada o ejercicio? Exactamente. Eso es lo que me repetía. Un hombre desafía todo lo que sabemos sobre el humano. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? No puedes parecer un dios griego sin hacer algo de trabajo, ¿verdad? Comer bien. Sí, tienes razón en eso. ¿Alguna vez comentaste o le hablaste sobre cómo estaba en tan buena forma? Claro. Quiero decir, yo estaría como, amigo, ¿cuál es tu rutina de ejercicio? ¿A qué gimnasio vas? Y él siempre daba respuestas vagas como, trato de mantenerme activo. O, tengo mis métodos. Entonces, ¿nunca te dio respuestas específicas sobre lo que estaba haciendo? Nunca. Era como si estuviera esquivando la pregunta cada vez, lo cual tuvo sentido más tarde, cuando me di cuenta de que probablemente no podía explicarlo sin revelar lo que realmente era. ¿Y hubo otras cosas físicas que notaste en absoluto? Su resistencia era increíble. Lo veía cargando cajas pesadas, moviendo muebles, haciendo tareas físicas que deberían haberlo cansado o hecho sudar, pero nunca parecía agotado, nunca rompía a sudar. Sí, eso es algo inusual, incluso para alguien que está en muy buena forma, ¿verdad? Mira lo que me estás diciendo. Era como si tuviera energía ilimitada. Mientras yo me canso de subir las compras por las escaleras, él mueve un sofá solo como si no pesara nada. Está bien. ¿Qué tal su piel? ¿Cómo era su apariencia general allí? Perfecto. Siempre perfecto. Nunca lo vi con una mancha. Nunca lo vi cansado o desgastado. Su piel siempre parecía saludable. Sus ojos siempre estaban claros y brillantes. Parecía como si fuera retocado, hombre. Es raro hablar de otro tipo así, pero solo trato de explicar para que la gente entienda lo extraño que era esto. Y, otra cosa. Nunca se enfermaba. Mientras yo lidio con alergias o me resfrío, él está perfectamente sano, todos los días. Era como si su cuerpo fuera inmune a todo, como yo vapeo mucho, ¿sabes? Obviamente eso impacta mi inmunidad, pero aún así es extraño. Sí, probablemente. Entonces, mirando hacia atrás, ahora, ¿cómo racionalizabas todas estas imposibilidades físicas que él tenía? No podía racionalizar. Yo seguía tratando de encontrar explicaciones, pero como tal vez tenía genes increíbles, o tal vez tomaba algún tipo de suplementos, tal vez entrenaba en secreto, pero en el fondo sabía que nada de eso explicaba lo que estaba viendo. ¿Y cuándo empezaste a aceptar que esto no era biología humana normal, por decirlo de alguna manera? Fue gradual. Está bien. Pero lo físico, combinado con todo lo demás, empezó a pintar un cuadro que no era solo una persona inusual. Era alguien que operaba bajo reglas completamente diferentes. Reglas diferentes. Y esas reglas, como descubriste, no eran las reglas de nuestro periodo de tiempo, ¿verdad? Escucha, cuando estás tratando con alguien
que puede mantener una condición física perfecta sin hacer ejercicio o comida. No estás tratando con un ser humano normal de hoy en día. Y déjame darte algunos ejemplos. La inteligencia de este tipo, hombre, superaba la mía por 10 veces. Quiero decir, no soy estúpido, pero hablar con este tipo me hacía sentir como un niño de preescolar, tratando de tener una conversación con un profesor universitario. Bien. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de su nivel de inteligencia comparado con el tuyo? Era todo, hombre. Quiero decir, la forma en que hablaba, las palabras que usaba, los conceptos que entendía, podía discutir cualquier tema como si fuera un experto en eso. Ciencia, historia, tecnología, política, no importaba qué fuera. Bueno, quiero decir, tal vez solo estaba bien educado. No, hombre. Esto iba más allá de la educación. Quiero decir, era como si hubiera vivido todo de lo que hablaba. Cuando discutía eventos históricos, no era como si los hubiera leído en un libro. Era como si estuviera ahí. Ajá, como si estuviera allí. Esa es una manera interesante de expresarlo. Bueno, como si él estuviera allí. Interesante. Escucha, hombre, no lo vas a creer. Hablaba de las cosas con este nivel de detalle y percepción personal que no obtienes de los libros de texto. Era como si tuviera experiencia de primera mano con todo. Entonces, ¿alguna vez se equivocó y te reveló conocimientos que tal vez no debería haber dicho? Sí, claro, todo el tiempo. Mencionaba cosas sobre tecnología futura o hacía referencia a eventos que aún no habían ocurrido. O hablaba de figuras históricas como si las conociera personalmente. Tecnología del futuro. ¿Puedes elaborar? ¿De qué estaba hablando? Él mencionaba casualmente cosas sobre avances en computadoras, medicina, transporte, cosas que a mí me sonaban como ciencia ficción. Pero hablaba de ello como si fueran conocimiento común. ¿Cómo íbamos a vivir para siempre? Y cómo la inteligencia artificial va a conquistar el mundo, pero que en realidad sería muy bueno. Y él seguiría hablando de este tipo de cosas. Entonces, ¿alguna vez lo confrontaste por las cosas que te decía? Traté de... Pero era hábil. Él era hábil con eso. O cambiaba de tema o daba una explicación que más o menos tenía sentido. Pero realmente no respondía a la pregunta. Era demasiado listo para que lo atraparan fácilmente. Está bien. ¿Y cómo afectó su, o ya sabes, inteligencia, ya sabes, sus interacciones diarias entre ustedes? Era intimidante, para decir la verdad. Quiero decir, sentía que no podía seguirle el ritmo en las conversaciones. Mencionaba cosas de las que nunca había oído. Usaba un vocabulario que estaba muy por encima de mi nivel. Hacía conexiones entre ideas que no podía seguir. Entonces eso tuvo que ser, ya sabes, no sé, embarazoso, pero tal vez frustrante. Ambos. Pero también realmente interesante, ¿sabes? Parte de mí quería aprender de él, entender cómo funcionaba su mente. Pero era como vivir con una enciclopedia ambulante. Está bien, eso es bastante inteligente. ¿Alguna vez intentó enseñarte cosas o compartir algo de su conocimiento contigo? A veces, ¿eh? Pero de una manera rara y cuidadosa, ¿sabes? Como si se estuviera conteniendo, solo dándome partes de la información, porque sabía que sería un problema si me decía demasiado, ¿sabes? Se sentía como si tuviera experiencia de primera mano en todo. Está bien, entonces era casi como si él tuviera cuidado con lo que te revelaría para que no, como que se fuera de las manos. Hombre, era como si tuviera que monitorear lo que decía, asegurarse de no revelar accidentalmente algo que no debía. Eso tiene perfecto sentido ahora que sé que era de otro tiempo. Está bien, entonces su inteligencia se aplicaba a cosas prácticas o era solo académica. Todo, hombre, todo. Podía arreglar cualquier cosa que se rompiera. Resolver cualquier problema que surgiera. Entender la tecnología al instante. Era como si tuviera la respuesta a todo antes de que terminaras de hacer la pregunta. Entonces, su inteligencia era casi como si tuviera acceso a información de múltiples periodos de tiempo. Absolutamente. Así era exactamente. Pasado, presente, futuro.
parecía saberlo todo. Quiero decir, eso no es algo que se obtiene simplemente por ser inteligente. Eso es algo que se consigue al experimentar realmente diferentes épocas. Sí, puedo decirte, es increíblemente extraño, por decirlo menos. Pero estábamos hablando antes del programa y me estabas contando sobre algo que pasó con tu novia, Harriet, allá en Wisconsin. ¿Estás bien para contarnos un poco más sobre eso? Sí, Jacob, está bien. Yo lo haré. Así que había estado viviendo en Florida por unos meses cuando ella vino a visitarme. Estaba tan emocionado de verla. Habíamos estado saliendo durante 2 años antes de que me mudara y estábamos intentando hacer que esto de la relación a larga distancia funcionara. Pero era como si ella estuviera poniendo toda la carga sobre mí, hombre. Quiero decir, el plan siempre fue que si las cosas funcionaban en Florida, tal vez ella también se mudara, ¿sabes? Ajá. Entonces, ella bajó a visitarte en Florida. ¿Cómo fue eso? Fue increíble tenerla allí. Pasamos tiempo juntos. Le mostré Florida. Le presenté a mi compañero de cuarto. Por cierto, ella también pensó que él era raro. Dijo que había algo extraño en él. Ah, entonces ella lo captó de inmediato. Sí, lo hizo. Las mujeres tienen esa intuición, ¿sabes? Ajá. Ella decía, algo no está bien con ese Dylan Isaiah. Pero yo ya estaba tan acostumbrado a su rareza. Para entonces simplemente lo ignoré. Está bien. Y durante esta visita, ¿qué sucedió que fue importante para ustedes? Sí, hombre, no sé cómo decirlo, pero quedó embarazada. Quiero decir, no estábamos tratando de tener un bebé ni nada. Solo nos estábamos divirtiendo. Y sucedió. Cuando ella me lo dijo, estaba aterrorizado. ¿Aterrada? Oh, ¿por qué? Quiero decir, apenas estaba organizando mi vida en Florida. Nuevo trabajo, nuevo lugar. Ahora voy a ser padre. Hombre, no estaba listo para esa clase de responsabilidad. Está bien, puedo entender eso. Es mucho para manejar y lidiar. ¿Cómo se sintió Harriet acerca de tener un bebé? Bueno, ella también estaba asustada. Pero también estaba un poco emocionada. ¿Sabes cómo se ponen las mujeres con los bebés? Sí, ella ya estaba hablando sobre nombres, haciendo planes, todo eso. Ella estaba manejando el pánico mejor que yo. ¿Y tu compañero de cuarto, Dylan, también sabía sobre el embarazo? Sí, quiero decir, Harriet se quedaba en la casa para que él pudiera ver lo que estaba pasando. Además, yo estaba estresado y probablemente hablé de ello más de lo que debería haberlo hecho. ¿Y cómo reaccionó él a esta noticia del bebé para ti? Eso es lo curioso. Realmente no reaccionó en absoluto. Solo asintió como si fuera algo esperado o algo así. Ni felicitaciones, ni consejos, nada. Era como si ya supiera que iba a pasar. Esa fue la reacción más extraña que había visto nunca ante alguien diciendo que está embarazada. Está bien, sí que estoy un poco perdido aquí. Actuó como si ya supiera que el embarazo iba a pasar. Como si ni siquiera fuera una noticia para él. Como si escuchara esto todos los días. Harriet probablemente pensaba que era un psicópata o algo así. Sí, probablemente. Entonces Harriet vuelve a Wisconsin y ahora estás enfrentando la realidad de convertirte en padre mientras estás en Florida. Sí. Estoy enloqueciendo. La estoy llamando todos los días. Estamos tratando de averiguar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer que esto funcione. Yo en Florida y ella en Wisconsin. Sí, me lo puedo imaginar. Eso debió haber sido estresante para ambos. Dímelo tú, estoy perdiendo el sueño. No puedo concentrarme en el trabajo. Estoy completamente abrumado. No tenía idea de cómo ser padre, especialmente desde 1000 millas de distancia. Ajá. Y mientras estás lidiando con todo este estrés, tu compañero de cuarto sigue desapareciendo como siempre. Sí, pero no le estaba prestando tanta atención a su rareza. Estaba demasiado enfrascado en mis propios problemas. Lo del vello facial, la preferencia por el calor, la lejía. Todo eso pasó a segundo plano al lidiar con el embarazo. Está bien. Entonces, durante todo este estrés con el que estabas lidiando, ¿te ofreció algún tipo de apoyo? ¿Algún tipo de consejo en absoluto? No, no realmente. Escuchaba si hablaba de eso, pero nunca ofrecía opiniones o sugerencias. Como que eso lo estaba observando, tomando notas o algo así. ¿Él estaba tomando notas sobre ti? Así me sentía, ¿sabes? Quiero decir,
como si él estuviera estudiando cómo reaccionaba al estrés, cómo manejaba los grandes cambios de vida. Era como si yo fuera como si fuera un experimento para él. Y luego sucedió algo que cambió todo sobre el embarazo, ¿verdad? ¿Me lo estás diciendo? Ahí es cuando todo se volvió realmente oscuro y extraño. Ahí fue cuando mi compañero de cuarto me mostró cuánto sabía realmente sobre el futuro. Como si él no debiera haber sabido esto. En realidad, es muy difícil hablar de esto. Dame un minuto. Tómate tu tiempo. Está bien. Entonces, estoy estresado, ¿verdad? Llamando a Harriet todos los días, tratando de averiguar cómo vamos a hacer que esto funcione. Apenas duermo, apenas como. Estoy dando vueltas por la casa, hablando por teléfono constantemente. Un completo desastre. Pero Dylan nunca dijo nada al respecto. Solo me observó derrumbarme. Hasta que un día hizo algo. Entonces regresa de uno de sus raros actos de desaparición, ¿verdad? Ajá. Esta vez se fue. Hizo quizás durante unos 20 minutos. Y regresó con un poco de barba. Estoy sentado en el sofá, solo mirando mi teléfono, tratando de encontrar el valor para llamar a Harriet. ¿Y cuál era tu estado mental entonces? ¿O sabes qué estabas sintiendo en ese momento? Sinceramente, estaba en mi punto más bajo. La realidad de convertirme en padre me estaba golpeando fuerte. Hombre, estaba cuestionando todo. Si estaba listo, si podía mantener a una familia, o si debía regresar a Wisconsin. ¿Y fue entonces cuando él vino y se acercó a ti? Sí, lo hizo. Se acercó, se sentó a mi lado en el sofá y me miró con esto. No sé cómo describirlo. Esta mirada de conocimiento, como si pudiera ver a través de mí. Y después de que se sentó, ¿qué dijo? Al principio no dijo nada. Solo se sentó allí un minuto mirándome. Luego de la nada dice, el bebé no va a lograrlo. Yo estaba como, ¿de qué diablos estás hablando, hombre? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Quién dice eso? Me enojé un poco, como que sí. Como si él me fuera a decir qué está pasando con mi hijo, ¿cómo? Y quiero decir, ni siquiera puedo imaginarme que alguien me diga eso. Pero él lo dijo así como sin nada. ¿Eso es todo? Como si fuera solo una afirmación de Era como si me estuviera diciendo el clima o algo así, sin emoción, sin simpatía, solo hechos. Solo me miró con esta expresión tranquila y dijo, solo te estoy diciendo lo que va a pasar, no lo que podría pasar o lo que tal vez suceda, lo que va a pasar. Hombre. Eso debió ser muy difícil de escuchar. Hombre, estaba tan enfadado. Hombre, yo estaba como, tío, ¿qué diablos te pasa? ¿Por qué dirías algo así? Pero él simplemente se mantuvo calmado, como si estuviera afirmando una verdad obvia. Wow. Cuando le preguntaste, ¿ofreció algún tipo de explicación sobre cómo sabía que esto iba a suceder? No. Eso fue lo que lo hizo aún más extraño. Cuando le pregunté cómo podía saber eso, simplemente dijo, sé cosas. Créeme, hombre, esa no es una respuesta que él quería darme. Lo que él nunca quiso darme una respuesta directa, sin importar qué. Ajá. Y honestamente estuve tan cerca de golpear a este tipo que me costó todo no hacerlo. Me levanté, fui a mi habitación, cerré la puerta con llave. Solo para evitar que golpeara a este tipo. Quiero decir, puedo entender eso es seguro. Quiero decir, probablemente haría lo mismo. Así que, ¿de qué manera su predicción de que el bebé no sobreviviría afectó tu relación con Harriet? No se lo conté al principio. Quiero decir, le dices a tu novia embarazada que tu compañero de cuarto extraño dice que su bebé no lo logrará. Ella habría pensado que estaba loco. Sí, esa no es una conversación fácil de tener, pero desde que todo esto era tuyo, debe haber estado pesando sobre ti bastante mal. Me estaba consumiendo. Vivo. Ajá. Cada vez que hablaba con Harriet, cada vez que ella mencionaba al bebé, seguía escuchando su voz diciendo, el bebé no va a sobrevivir. Eso es difícil. Entonces, ¿alguna vez lo enfrentaste de nuevo por eso? Intenté.
pero no tenía permitido, ya sabes, a mí. Era como si dijera lo que necesitaba decir y eso era todo. Cuando lo mencionaba, solo te daba esa misma mirada tranquila y cambiaba de tema. Hombre, ¿cuánto tiempo tuviste que vivir con esta predicción sobre tu cabeza? Quiero decir, eso no es fácil. Semanas, hombre. Semanas de saber lo que él dijo, pero esperando que estuviera equivocado. Semanas de intentar actuar normal con Harriet mientras esta nube oscura flotaba sobre todo. ¿Y su comportamiento cambió en algo después de que hizo esta predicción y te dijo todo esto? No realmente. No realmente. Volvió a su rutina normal, los actos de desaparición, el comportamiento misterioso, todo eso. Pero a veces lo sorprendía mirándome con esta, no sé, expresión de simpatía, como si se sintiera mal por lo que nosotros. Él sabía lo que venía. Casi como si sintiera lástima por decirte lo que dijo. Sí. Créeme, hombre, era como si supiera que me había dado la información. No podía manejarlo, pero él no podía retractarse. Quizás pensó que me ayudaría a prepararme, no lo sé. Isaiah, sé que probablemente esta va a ser la parte más difícil de tu historia de contar. Tu compañero de cuarto hizo esta devastadora predicción sobre el embarazo de Harriet. Cuéntanos qué pasó después. Tómate tu tiempo. Esto es la parte que todavía me atormenta, ¿sabes? Viví con sus palabras sobre mi cabeza durante semanas. Esperando que estuviera equivocado. Rezando para que estuviera equivocado. Quizás fue 6 semanas después. Harriet estaba acercándose al final de su primer trimestre. Cuando empezamos a sentirnos un poco más seguros, ¿sabes? Sí. Harriet y yo, que el Señor nos bendiga, pero estaba empezando a pensar que tal vez mi compañero de cuarto solo estaba siendo un raro sumiso. Entonces, ¿estabas comenzando a calmarse, relajarse un poco con esto? Sí, un poco. Incluso habíamos comenzado a hablar sobre decírselo a nuestras familias. Hacerlo oficial. Harriet estaba emocionada. Me envió fotos de ropa de bebé que estaba mirando, ideas para la habitación del bebé, todo eso. Pero luego recibí la llamada. Yo estaba en el trabajo, hombre, teniendo un buen día, cuando mi teléfono sonó. Era Harriet. Pude darme cuenta de inmediato de que algo estaba mal. Podía escucharlo en su voz antes de que dijera algo. ¿Y qué te dijo? Ella estaba llorando. Apenas podía pronunciar las palabras. Dijo que empezó a sangrar esa mañana, fue al doctor y... Dijeron que ya no podían encontrar un latido del corazón. Oh. Lo siento mucho, Isaiah. Eso probablemente sea lo más difícil con lo que alguien puede lidiar. Debió haber sido devastador para ti y para ella. Fue como si el mundo simplemente se derrumbara. Estoy allí de pie en el trabajo, tratando de procesar lo que me está diciendo. Y todo lo que podía oír en mi cabeza era la voz de mi compañero de cuarto. El bebé no va a lograrlo. Este tipo me había dicho exactamente lo que iba a pasar. Y pasé semanas esperando que estuviera equivocado. Pero él sabía. A veces, de alguna manera, él sabía. Y cuando ella te dio esta noticia, ¿sabes cómo lo manejaste en ese momento? Quiero decir, no pudo haber sido fácil. Esa noche me derrumbé por completo. Tuve que salir del trabajo y conducir a casa con cuidado. Horas después, confundido. Todas estas emociones golpeándome de una vez. Y supongo que eso tuvo que ser difícil. Quiero decir, Harriet está de regreso en Wisconsin lidiando con todo esto sola. Esa fue la peor parte. Ella me necesitaba allí y estoy a 1000 millas de distancia en Florida. Créeme, amigo, yo me sentí como el peor novio del mundo. Ella está pasando por esta tragedia y ni siquiera puedo abrazarla.
Entonces, ¿volviste a Wisconsin para estar con ella, para consolarla? Intenté conseguir un poco de tiempo libre en el trabajo, pero fue complicado. Nuevo trabajo. Aún no había acumulado suficiente tiempo de vacaciones. Conseguí un fin de semana largo, pero no fue suficiente ni de cerca. ¿Y cómo estaba Harriet cuando la viste al llegar allí? Roto, hombre. Completamente destrozado. Ella se culpaba. Seguía preguntándose qué hizo mal, hombre. Fue desgarrador verla así y yo no sabía cómo ayudarla. Claro. No sé si algún hombre sabe cómo hacer eso. Pero durante todo esto, todavía estás pensando en la predicción de tu compañero de cuarto. Y en que él te dijo esto, ¿verdad? Créeme, amigo. Créeme, no podía sacármelo de la cabeza. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo pudo haber sabido algo que iba a ocurrir? ¿Le contaste alguna vez a Harriet sobre su predicción de que el bebé no lo lograría? No de inmediato. Quiero decir, ella está lidiando con la pérdida de un bebé. Y se supone que debo decirle que mi extraño compañero de cuarto lo predijo. Eso solo habría empeorado las cosas. Sí, puedo entender eso. Así que cuando volviste a Florida, ¿lo confrontaste sobre eso después? Sí, lo hice. Lo acompañé hasta la casa. Él estaba sentado allí como si nada hubiera pasado. Lo miré y dije, tú sabías. Tú sabías que esto iba a pasar. ¿Y qué tenía que decir? ¿Él qué te respondió? Solo asintió. O sea, no trató de negarlo, no trató de explicarlo. Simplemente reconoció que sí, él lo había sabido. Esa calma, aceptación, fue casi peor que si hubiera intentado mentir al respecto. ¿Sobre lo que te había pasado a ti y a Harriet? Eso fue lo tan extraño al respecto. Parecía comprensivo, supongo, como si se sintiera mal por lo que ocurrió. Pero no me sorprende. Era como si hubiera estado esperando que yo llegara a casa para tener esta conversación. ¿Está bien? ¿Y te ofreció algún consuelo, alguna explicación, algo en absoluto? Dijo algo como, lamento que tuvieras que pasar por eso. Pero cuando le pregunté cómo lo sabía, simplemente dijo, algunas cosas son puntos fijos, no se pueden cambiar. Puntos fijos, ¿eh? Esa es una frase extraña, pero interesante. Correcto, sí. Créeme, hombre, así no es como la gente normal habla de cosas como esta. Así es como habla alguien cuando entiende el tiempo de manera diferente al resto de nosotros. ¿Y cómo cambió todo esto tu relación con él? Todo cambió después de eso. No podía mirarlo de la misma manera. Sabía que mi bebé iba a morir. Solo me veía esperar, planear y sufrir. Quiero decir, ¿lo culpaste por no intentar prevenirlo de alguna manera? Absolutamente. Lo hice. Estaba enojado por eso. Hombre, si sabes que algo terrible va a pasar, no tienes la obligación de tratar de detenerlo. Pero quizá no pudo. Tal vez así es como funciona el viaje en el tiempo. No sé. Y en este momento, ¿fue cuando realmente comenzaste a entender lo que era tu compañero de cuarto? No solo quién era. Sí, este fue el momento en que todo encajó. El vello facial, el físico perfecto, la inteligencia superior y ahora prediciendo el futuro con perfecta precisión. Hombre, estaba viviendo con alguien que existía fuera del tiempo normal. Así que las cosas empezaron a volverse aún más locas. Después de esto, entonces porque sabía que algo estaba mal, sabía que algo no cuadraba con este tipo, así que después de lo que pasó con el bebé, estaba prestando atención. Estaba prestando atención a todo lo que hacía este tipo, ¿sabes? Yo era como un detective, un súper sabueso, tratando de juntar las piezas, más evidencia de lo que él realmente era, y tenía un coche que nunca lo vi conducir. Entonces este coche se convirtió en parte de una investigación de tu parte. Sí, hombre.
Había estado viviendo allí durante meses y veía su coche en la entrada todos los días. Un coche agradable, nada demasiado ostentoso, pero siempre se veía, no sé, demasiado limpio, como si nunca se ensuciara o se desgastara. Ahora no tenía un coche en Florida y solo usaba Uber y Lyft para moverme por todas partes. Así que pensé en pedirle prestado su coche. Hombre, parecía una petición normal de compañero de cuarto, ¿verdad? Oye, ¿o puedo pedirte prestado tu coche? Sí, esa es una pregunta bastante normal para hacer. Quiero decir, ¿qué tenía él que decir? Ahí fue cuando se puso más rara. Me miró un buen rato como si realmente lo estuviera pensando. Luego dice, no estoy seguro de si puedes de conducirlo. ¿No estás seguro de si podrías conducirlo? Esa es una respuesta un poco extraña. Correcto. Confía en mí, hombre. Escucha, hombre. Yo estoy como amigo. He estado conduciendo durante años. Es solo un coche. Pero él tenía esa expresión de preocupación en la cara. Como si estuviera genuinamente preocupado por algo. ¿Y qué pensaste que significaba al principio? Pensé que tal vez era una transmisión manual o algo así. Así que le dije, mira, sé que perdí mi licencia en Colorado por un tiempo, pero definitivamente puedo conducir. He manejado un coche de cambios antes, sea lo que sea. ¿En Colorado tuviste problemas con la licencia allí? Oh, absolutamente. Solo algunas estupideces de cuando era más joven. Pero el punto es que podía conducir cualquier auto normal. Quiero decir, hombre, no estaba pidiendo viajar en una nave espacial ni nada. ¿Y cuál fue su respuesta cuando tú, ya sabes, le dijiste que no tenías problema en conducir un auto? Fue entonces cuando dijo algo que realmente se me quedó grabado. Él dice, no me refiero a eso, los controles son solo... Luego se detuvo y dijo, olvídalo. ¿Los controles? Quiero decir, ¿de qué tipo de controles estaba hablando? No, eso es exactamente lo que quería saber, le dije. ¿Qué quieres decir con los controles? Es un coche, ¿no? Acelerador, freno, volante. Pero no quiso entrar en detalles. ¿Y le presionaste para obtener detalles y... Hombre, lo intenté. Yo dije, amigo, ¿qué tiene de complicado tu coche? Pero él solo seguía desviándose, diciendo que estaba bien, que encontraría otra manera para que llegara al trabajo. Entonces nunca llegaste a ver el interior de su coche. No. Se aseguró de eso. Y ahora que lo pienso, nunca lo vi entrando o saliendo tampoco. ¿Cómo? Veía el coche en la entrada, pero nunca lo vi conduciéndolo. Eso es extraño. ¿Lo llegaste a ver bien desde afuera? Se veía genial, quiero decir. Paso junto a él todos los días. Pero aquí está lo raro. Nunca tenía ningún desgaste. Sin rasguños, sin suciedad, sin señales normales de haber sido conducido. Parecía como si hubiera salido del concesionario todos los días. ¿Como si fuera completamente nuevo todo el tiempo? Exactamente. Incluso los coches nuevos se ensucian. Tienen excrementos de pájaros. Algo. Este coche siempre estaba impecable. Como si existiera en una especie de burbuja protectora. Y mirando atrás ahora, ¿qué piensas que quiso decir sobre los controles? No es que yo sepa eso. Ahora que sé que era un viajero en el tiempo. Creo que ese coche era del futuro. Probablemente tenía controles y tecnología que no tendrían sentido para alguien del año 2023. Entonces, ¿tecnología futura en un coche que parecía normal desde afuera? No, eso es lo que pienso. Tal vez parecía un coche normal, para mezclarse, pero por dentro tenía capacidades de viaje en el tiempo, o sistemas avanzados que no sabría cómo operar. Créele, amigo, me hizo darme cuenta de que todo sobre este tipo probablemente era más avanzado de lo que parecía. Su ropa, su electrónica, tal vez incluso su comida, si es que comía algo. ¿Os recuerdan el hecho de que estaba viviendo con tecnología del futuro? Exactamente. Y probablemente es por eso que tenía tanto cuidado de no dejarme acercar demasiado a sus cosas. No podía arriesgarse a que descubriera algo que pudiera delatarlo. Correcto. ¿Alguna vez intentaste investigar algo más sobre el coche? Sí, hombre, lo pensé, pero... Después de que la predicción del bebé se hiciera realidad, me estaba asustando de lo que más podría descubrir. Algunas puertas simplemente no quieres abrir, ¿sabes?
Sí, estoy un poco contigo ahí. Así que lo del coche fue solo una prueba más, pero también un recordatorio de que había límites en cuanto a cuánto te dejaba ver físicamente. Exactamente. Estaba dispuesto a dejarme presenciar algunas cosas imposibles. Pero con respecto a eso, estaba fuera de límites. Hombres, tenía que mantener algunos límites para proteger cualquier misión en la que estuviera. Sí, esto suena definitivamente increíblemente extraño para mí. Cambiemos de tema un poco. Vishen, dijiste que nunca había mucha comida en la casa, ¿verdad? Absolutamente, Jake. Esto era algo que me molestaba todos los días. Pero después de todo lo demás que había presenciado, se convirtió en otra pieza importante del rompecabezas. Está bien, así que cuéntame sobre tu relación, y cuéntanos sobre la relación de tu compañero de cuarto con la comida o la falta de ella. Bueno, fue lo más extraño. Soy un tipo normal, ¿verdad? Desayuno, almuerzo, cena, bocadillos. Lo que sea. Pero este tipo... Nunca lo vi comer ni una sola cosa en todos los meses que vivimos juntos. ¿Para nada? ¿Ni una sola vez? Ni una vez. Y aquí está la cuestión. No pretendo ser un ángel aquí. Tenía este hábito de comerme la comida de mi compañero de cuarto cuando no estaba. Eso no estuvo bien, pero lo había hecho con compañeros de cuarto anteriores. Está bien, así que esperabas picar algo de comida que él podría haber tenido. Exactamente. Revisaba el refrigerador, miraba en los armarios, veía qué había disponible. Con este tipo no había nada. Nunca. ¿Como nada en absoluto? ¿Como nada? Y la nevera ya estaba básicamente vacía, excepto por quizá algunos condimentos que parecían haber estado ahí desde siempre. Los armarios no tenían nada, ni cereales, ni comida enlatada, ni snacks, nada. Entonces, ¿cómo racionalizaste esto al principio? Bueno, pensé que tal vez comía fuera todo el tiempo. O tal vez compraba a diario y solo compraba lo que necesitaba para ese día. Pero luego me di cuenta de que nunca lo vi comiendo comida para llevar tampoco. Nunca vi que vinieran repartidores a la casa. ¿Y tú nunca lo viste cocinar, como mencionaste antes? Nunca. La cocina siempre parecía sin uso. No había platos sucios, ni ollas y sartenes fuera, ni olor a comida siendo preparada. Era como si la cocina solo fuera de exhibición. ¿Y cómo te hizo sentir eso, no tener como nada para picar? Hombre, estaba enojado. Estaba molesto porque normalmente podía agarrar algo de las reservas de comida de mi compañero de cuarto. Pero literalmente no había nada que agarrar. Yo tuve que hacer todas mis compras de comestibles, a lo que no estaba acostumbrado. Bien, entonces tuviste que salir y comprar tu propia comida. ¿Alguna vez le preguntaste directamente sobre la situación de la comida, donde no lo ves comer, no lo ves cocinar, no ves algo de eso? Sí, hacía comentarios. Como, oye, ¿nunca comes? O, ¿dónde guardas tu comida? Y él daba respuestas vagas como ligero. Tengo necesidades alimenticias diferentes. Tenía diferentes necesidades dietéticas. Esa es una frase extraña, ¿verdad? Correcto. Mirando hacia atrás, eso tiene perfecto sentido. Si él estaba obteniendo su nutrición en un periodo de tiempo diferente, tal vez estaba comiendo comidas en el futuro o en el pasado. Está bien. Entonces, mientras estás aquí en el año 2023 preguntándote dónde está su comida, ¿él potencialmente está cenando en el año 2050? Creo que eso es exactamente lo que creo que estaba pasando. Explicaría cómo mantenía ese físico perfecto sin ingerir alimentos visibles en nuestra línea temporal. Está bien. ¿Alguna vez lo atrapaste en la cocina, como a horas extrañas, alguna vez? Nunca. Y estaba despierto a horas extrañas a veces, especialmente después del estrés de todo lo que estaba pasando. La cocina siempre estaba vacía, siempre limpia, siempre sin usar. Está bien. ¿Y el agua? ¿Alguna vez lo viste beber algo? Quiero decir, todos necesitamos agua. Eso es otra cosa. Nunca lo vi beber agua, café, refresco o nada. No había tazas en el fregadero ni botellas en la basura. Era como si no necesitara ninguna forma de sustento. ¿Y cómo afectó esto a tu rutina diaria?
me hizo más consciente de cuánto dependía de la comida para consolarme. Cuando estaba estresado por el trabajo o extrañaba a Harriet, quería comer por estrés. Pero nunca había nada disponible excepto lo que yo mismo compraba. Y después de que esa predicción del bebé se hizo realidad, ¿cómo veías este misterio de la comida de manera diferente? Está bien. Se convirtió en otra prueba de que este tipo no operaba bajo las reglas normales, humanas. Créeme, hombre, si no necesitas comida en el presente porque estás comiendo en otros periodos de tiempo, eso no es comportamiento humano normal. Ajá. Entonces, ¿la ausencia de comida hizo que el apartamento se sintiera diferente para ti? Sí, se sentía vacío, de alguna manera. Como que una casa o apartamento normal tiene ese olor a comida, signos de comidas preparándose, evidencia de personas viviendo y comiendo. Nuestra casa se sentía más como una parada temporal. Y que un hogar. ¿Como si solo estuviera de paso? Exactamente. Eso es exactamente lo que se sentía. Como si estuviera usando la casa como una base de operaciones, pero su vida real estaba ocurriendo en algún otro lugar o en algún otro momento. Está bien, Isaiah. Hemos cubierto muchas de las evidencias visuales sobre la naturaleza inusual de tu compañero de cuarto. Pero entiendo, me dijiste que también había pistas auditivas. Sonidos extraños que provenían de su habitación. Absolutamente, Jake. Eso fue, en realidad, una de las primeras cosas raras que noté, incluso antes de comenzar a prestar atención a todas las otras cosas imposibles. Está bien. Cuéntanos más sobre estos sonidos que escuchabas. Entonces estoy sentado en el sofá un día, solo relajándome, golpeando mis pies, viendo la tele o lo que sea. Cuando escucho este sonido fuerte que viene de su habitación, créeme, amigo, era como nada que hubiera escuchado antes. ¿Puedes describir cómo sonaba esto? Eso es lo que pasa. Es difícil de describir. No era como los sonidos normales de la casa, ¿sabes? No como mover muebles o electrónicos o algo reconocible. Era como un zumbido profundo, casi mecánico. ¿Zumbido mecánico? Sí, pero no como un aire acondicionado o un ventilador. Esto era diferente. Tenía, no sé, una energía. Como si el sonido mismo estuviera vivo o algo así. Créeme, hombre, me puso la piel de gallina. Vaya, así que... energía en los sonidos. ¿Y cuánto tiempo durarían estos sonidos típicamente? Normalmente solo unos minutos. Comenzaban de repente, se ponían realmente intensos. Entonces simplemente parar. Y aquí está la parte extraña. Siempre ocurría justo antes de que saliera y anunciara que se iba para uno de sus extraños arrebatos. De acuerdo, entonces empezaste a notar que los sonidos estaban conectados con su acto de desaparecer. Cierto, absolutamente. Se convirtió en un patrón. Escuchaba los sonidos extraños de su habitación y unos minutos después salía y decía que iba a salir un rato. Créeme, hermano, era como un reloj. Entonces, ¿intentaste alguna vez averiguar qué estaba causando los sonidos? Lo pensé. Pero su habitación siempre estaba cerrada cuando él no estaba. Y cuando estaba allí, no quería ser ese compañero curioso tocando su puerta preguntando por ruidos extraños. ¿Y sabes qué pensabas que los estaba causando en ese momento? Para decirte la verdad, no tengo idea. Quizás algún tipo de equipo de ejercicio extraño, algún tipo de proyecto electrónico o... No pude encontrar ninguna explicación lógica. Está bien. ¿Hubo algún otro tipo de sonido, además de ese zumbido mecánico que mencionabas? Sí. A veces había estos sonidos rápidos y agudos, como descargas eléctricas o algo así. Luego, ocasionalmente, ese ruido de un soplido como aire siendo succionado por un túnel. Eso suena casi como... Como algún tipo de portal o dispositivo de transporte, ¿verdad? Eso es exactamente lo que creo que era ahora. Pero algún tipo de tecnología de viaje en el tiempo haciendo todo ese ruido. Está bien. ¿Ocurrían los sonidos alguna vez cuando él claramente estaba en la habitación haciendo actividades normales y esas cosas? Nunca.
Los sonidos solo ocurrían cuando su puerta estaba cerrada y no podía ver lo que estaba haciendo. Era como si necesitara privacidad para lo que fuera que generaba esos ruidos. Lo que significa que nunca vas a descubrir qué eran. Entonces, ¿cómo afectan estos sonidos la atmósfera del lugar? Me hicieron que todo se sintiera cargada, supongo. Como si hubiera esta energía en el aire, que no se suponía que estuviera allí. Hombre, a veces los sonidos eran tan intensos que podía sentirlos en mi pecho. Wow. ¿Podías sentir los sonidos en el pecho? Sí, como si las vibraciones fueran tan fuertes que atravesaban las paredes y llegaban a mi cuerpo. Como los electrodomésticos normales no hacen eso. Esto era algo mucho más poderoso. ¿Alguna vez escuchaste algún tipo de sonido similar desde fuera de la casa? Nunca. Siempre era específicamente de su habitación. Y lo más extraño fue... Nunca los escuché cuando estaba fuera de la casa. Como si a veces los sonidos estuvieran contenidos. Bien, casi como si su habitación fuera a prueba de sonido, deteniendo cualquier cosa que se escuchara desde afuera. Exactamente. Eso tiene perfecto sentido. Si estás operando equipo de viaje en el tiempo, probablemente no quieres que los vecinos llamen a la policía por ruidos extraños. Sí, probablemente no. Mirando hacia atrás, ¿qué piensas realmente que estabas escuchando? Ahora que sé que era un viajero en el tiempo, Creo que estaba escuchando a su máquina del tiempo encenderse. Hombre, esos sonidos probablemente eran la firma energética de una tecnología que puede doblar el espacio y el tiempo. Y el momento de sus salidas tiene aún más sentido ahora, ¿verdad? todo encaja perfectamente. La máquina se encendía, hacía esos sonidos locos. Luego la usaba para viajar al periodo de tiempo que necesitaba visitar. Por eso los sonidos siempre precedían su acto de desaparición. ¿Estos sonidos alguna vez parecieron estar funcionando mal o sonar diferente? Unas cuantas veces. Parecían durar más de lo habitual, o el tono cambiaba. Tal vez la máquina estaba teniendo dificultades técnicas. Escucha, hombre, incluso la tecnología del futuro probablemente tiene fallos a veces. Probablemente. Quiero decir, esos sonidos eran como una huella digital de audio del viaje en el tiempo ocurriendo literalmente justo abajo de tu techo. Sí, claro, Jake. Literalmente estaba escuchando viajar en el tiempo, en acción, y ni siquiera me di cuenta. Mira, hombre, si hubiera entendido lo que significaban esos sonidos, podría haber salido de esto mucho antes. Entonces, Isaiah, tienes todas estas piezas de evidencia acumulándose. Tienes el vello facial, las predicciones, los sonidos extraños, el carro misterioso. ¿Cuándo empezaste a sentirte realmente asustado de tu compañero de cuarto? Al principio fue gradual, ¿sabes? Como cada cosa extraña por sí sola, tal vez podía racionalizarla. Pero cuando lo juntas todo, créeme, hermano, es cuando el miedo realmente empezó a aparecer. Está bien. Y cuando el miedo comenzó a aparecer, ¿cuál fue realmente, quiero decir, estabas lidiando con mucho? Entonces, ¿cuál fue el verdadero punto de inflexión para ti? Bueno. Fue después de que se cumplió la predicción del bebé. Fue entonces cuando me di cuenta de que este no era solo un tipo excéntrico con hábitos extraños. Era alguien que tenía conocimientos y habilidades que ninguna persona normal debería tener. Bueno, y puedo entender después de la predicción del bebé. Entonces, ¿cómo cambió esa realización supongo, tus interacciones diarias con él? Todo se sentía diferente, hombre. Empecé a observarlo constantemente, buscando más evidencias, más pistas sobre lo que realmente era. Pero cuanto más observaba, más asustado me ponía. ¿Y de qué específicamente tenías miedo? No sabía cuál era su agenda, ¿sabes? Como, ¿por qué estaba aquí? ¿Qué estaba haciendo en nuestro periodo de tiempo? ¿Era yo parte de algún tipo de experimento o...? Mira, mi imaginación se desbordaba de posibilidades. Sí, suena así. Entonces, ¿alguna vez sentiste que solo te estaba estudiando?
Oh, sí, hombre. Sí, a veces lo pillaba observándome. No de una manera espeluznante, pero como si estuviera tomando notas mentales sobre cómo me comportaba, cómo reaccionaba a las cosas. Se sentía como si fuera un ratón de laboratorio o algo así. Vaya, eso debió haberte parecido muy raro. Sí, lo era. Comencé a dudar de todo lo que hacía, como estaba él analizando la manera en que desayunaba, la forma en que veía televisión. Era toda mi vida solo datos para él. Está bien. ¿Y esto afectó cómo dormías? Quiero decir, obviamente tienes todas estas cosas en la mente. Bueno, el sueño se convirtió en una pesadilla, literalmente. Me tumbaba en la cama preguntándome qué estaba haciendo en su habitación. Si esos sonidos extraños significaban que estaba viajando en el tiempo, mientras yo intentaba descansar. Apenas dormí durante semanas. Entonces, mientras todo esto sucedía, empezaste a evitarlo, Lo intenté. Programé mi horario para no estar en casa cuando él estuviera allí, pero aquí está el asunto. Su horario era tan impredecible con todos los actos de desaparición que era imposible evitarlo por completo. Sí, eso tiene sentido. Pero cuando interactuabas con él, ¿sabes cómo te parecía él? Bueno, eso es lo que lo empeoró. Actuaba completamente normal, aún educado. Aún servicial, aún con la misma actitud calmada. Pero ahora sabía que había algo enorme que me estaba ocultando. Bien, ¿alguna vez consideraste confrontarlo sobre lo que sentías que él te estaba ocultando? Absolutamente. Lo pensé. Pero lo que iba a decir, ¿qué iba a decir? Quiero decir, oye, ¿eres un viajero del tiempo? Hombre, eso suena loco cuando tienes pruebas. Además tenía miedo de lo que podría pasar si presionaba demasiado. ¿Qué quieres decir? ¿Asustado de qué manera? Quiero decir, si realmente era del futuro, ¿qué tipo de poder tenía? ¿Qué haría para proteger su secreto? Oh, Dios, comencé a preocuparme por saber demasiado. Podría ponerme en peligro. Está bien, entonces ahora empezabas a temer por tu propia seguridad. No querías saber demasiado, no querías saber más de lo que ya sabías. En parte sí. Pero también estaba esto. Miedo existencial, ¿sabes? Como todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad estaba mal. Si Time Gable era real, si la gente podía simplemente aparecer de otros periodos de tiempo, ¿qué más no entendía sobre el mundo? Sí, estoy contigo. Es mucho para procesar psicológicamente, sin duda. Era abrumador. Es que sentía que estaba perdiendo el control de la realidad. Algunos días me preguntaba si estaba teniendo un colapso mental, si todo esto estaba solo en mi cabeza. Entonces, ¿este miedo de todo lo que estabas experimentando afectó a otras áreas de tu vida también? Absolutamente. No podía concentrarme en el trabajo, no podía disfrutar de las actividades normales. Todo lo que sentía, todo se sentía falso o temporal, comparado con este enorme secreto con el que vivía. Hombre, era como si estuviera cargando con esta pesada carga, que no podía compartir con nadie. Bueno, ¿por qué no voy a compartirlo con nadie? ¿Quién me creería? Si le dijera a las personas que mi compañero de cuarto era un viajero en el tiempo, pensarían que necesito ayuda psiquiátrica. Créeme, apenas lo creía yo mismo mientras lo vivía. Entonces, estabas lidiando con este miedo y paranoia, tú solo, completamente solo. Exactamente. Y ese aislamiento hizo que todo empeorara. No podía hablar con Harriet sobre eso porque ella estaba lidiando con su propio duelo. No podía contárselo a mi familia o amigos. Estaba atrapado con este conocimiento. ¿Cómo reaccionó tu compañero de cuarto ante tu miedo y paranoia evidentes? Supongo que él podía verlo. Bueno, parecía notar que estaba actuando de manera diferente, pero nunca lo abordó directamente. A veces lo sorprendía mirándome con esta, no sé, expresión de preocupación, como si se sintiera mal por su presencia, por lo que su presencia me estaba haciendo. ¿Está bien casi como si lamentara la situación en la que estabas? Sí, yo creo que sí. Pero créeme, hermano. Tal vez él no había planeado que yo descubriera tanto. Tal vez se suponía que debía simplemente ser una compañera de cuarto normal y
y desprevenida. Ser una compañera de cuarto normal y desprevenida, que nunca notara las cosas imposibles que él estaba haciendo. Quizás él sabía todo esto, pero este creciente miedo y paranoia se estaba acumulando dentro de ti hacia algo más grande, ¿verdad? Hombre. Estaba llegando a un punto de quiebre. El miedo me estaba devorando por dentro. Y sabía que no podía vivir así mucho más tiempo. Algo tenía que cambiar. Y me estaba como desmoronando, para ser honesto. Está bien, te estabas desmoronando. Entonces dinos, ¿sabes de qué formas empezaste a llegar a desmoronarte al principio? Primero empezó la bebida. Había sido un bebedor empedernido antes. Tal vez 1 o 2 cervezas los fines de semana. Nunca había sido tan bebedor. Pero de repente llego a casa del trabajo y me dirijo inmediatamente al alcohol, solo para adormecer la ansiedad. Vaya, así que la ansiedad era tan intensa para ti todos los días. Hombre, era constante, como un zumbido en mi cabeza que nunca paraba. Cada vez que escuchaba esos sonidos extraños desde su habitación, cada vez que hacía uno de sus actos de desaparición, mi corazón comenzaba a acelerarse y no podía calmarme. Está bien, así que todo esto se está acumulando dentro de ti y supongo que el alcohol era lo único que parecía ayudar con eso. Al principio sí. Los tragos calmaban mi mente lo suficiente como para poder funcionar. Pero luego unos tragos se convirtieron en más. Y antes de darme cuenta, estaba bebiendo todas las noches solo para poder dormir. Sí, es una pena. Entonces, ¿qué tan rápido aumentaron las bebidas y más bebidas? Hombre, sucedió tan rápido. En un par de semanas me di cuenta de que mi compañero de cuarto pasó de beber socialmente a necesitar alcohol solo para pasar el día. Ajá. Bien, y me dijiste, ¿y entonces el juego comenzó a entrar en escena también? Claro, por supuesto. Siempre me había gustado jugar al póker con mis amigos, tal vez comprar un billete de lotería de vez en cuando. Ajá. Pero el estrés me hizo desesperado por cualquier tipo de escape, cualquier manera de sentir algo que no fuera miedo. ¿Está bien? ¿Qué tipo de apuestas estabas haciendo? Bueno, empecé con el póker online, luego las apuestas deportivas, básicamente cualquier cosa en la que pudiera apostar. Hombre, ni siquiera estaba tratando de ganar dinero. Ni siquiera estaba tratando de ganar. Solo intentaba sentir esa emoción, esa distracción temporal de la pesadilla que estaba viviendo. Muy bien. Entonces no estabas tratando de ganar. ¿Pero cuánto estabas perdiendo? Más de lo que podía permitirme, eso seguro. Ajá. Estaba usando dinero que necesitaba para el alquiler, para la comida, la supervivencia básica. Pero en ese momento, perder $100 se sentía mejor que estar en esa casa, pensando en viajar en el tiempo. Entonces, ¿alguna vez tu compañero de cuarto notó tu estado mental en declive? Absolutamente. Tenía que hacerlo. Estaba hecho un desastre. Llegando a casa borracha, quedándome despierta toda la noche, apostando en línea, casi sin comer, casi sin ducharme, pero nunca dijo nada directamente al respecto. Y me pregunto si en sus viajes al futuro él sabía lo que venía. Bueno, eso lo hizo aún más extraño. A veces lo veía mirándome con, no sé, una mirada de simpatía, como si entendiera que su presencia me estaba destruyendo, pero no podía hacer nada al respecto. De nuevo, casi como si se sintiera culpable por lo que estabas pasando. Exactamente. Había momentos en los que pensé que a él podría importarle lo que me estaba pasando. Luego desaparecía en otro de sus viajes en el tiempo y yo caía aún más hondo. ¿Y cómo estaba todo esto afectando tu relación con Harriet? Oh, eso también se estaba desmoronando. Ya estaba lidiando con el dolor de perder al bebé y ahora la llamo borracho, divagando sobre cosas raras que no podía explicar. Hombre, estaba alejando a la única persona que más necesitaba. Sí. ¿Entonces alguna vez le hablaste sobre tus sospechas respecto a tu compañero de cuarto? Lo intenté. Pero ¿cómo le explicas eso a alguien que ya está pasando por un trauma? Ella pensó que estaba teniendo algún tipo de colapso que, honestamente, probablemente lo estaba. Ajá. Entonces, quiero decir, ¿qué pasa con tu trabajo? ¿Eras capaz de funcionar allí? Funcionando apenas. Si llegaba tarde, cometía errores, no podía concentrarme en nada. Tuve suerte de no ser despedido.
Mi jefe seguía preguntando si todo estaba bien. Pero, ¿qué se suponía que debía decir? Supongo que la soledad de estar solo con esto debe haber empeorado las cosas aún más. Absolutamente. Absolutamente. Yo no podía decirle a nadie la verdadera razón por la que me estaba desmoronando, porque sonaba a locura. Así que estoy lidiando con esta gran carga psicológica completamente. Todo el tiempo medicándome con alcohol y apuestas. Ajá. ¿Y alguna vez pensaste en buscar ayuda profesional, hablar con alguien sobre esto? Lo pensé, pero ¿qué le iba a decir a un terapeuta? Mi compañero de cuarto es un viajero en el tiempo y me está volviendo loco. Eso es un boleto de ida a una sala psiquiátrica. Sí, supongo que puedo entender eso, pero entonces, con todo eso, ya que no pudiste, te sentiste atrapado, sin literalmente ningún escape saludable para lo que estabas experimentando. Beber y apostar eran las únicas cosas que me daban un alivio temporal del constante dolor y ansiedad. Ajá. Sabía que estaban empeorando todo, pero no podía parar. Y con que tú no pudieras parar, ¿cuánto tiempo más continuó este ciclo destructivo? Pasaron semanas. Semanas de beber hasta dormir, apostando el dinero que no tenía y viendo cómo mi vida se desmoronaba mientras vivía con alguien que podía viajar en el tiempo. ¿Y tu compañero de cuarto? ¿Él solo dejó que esto te pasara? Mira, eso es lo que no podía entender. Si realmente le importara, si de verdad se sentía mal por lo que su presencia me estaba haciendo, ¿por qué no se fue simplemente? Créeme, hombre, tal vez tenía algún tipo de misión que no podía abandonar. Quiero decir, este deterioro de la salud mental te estaba empujando hacia un punto de quiebre y tenías que tomar algún tipo de decisión importante, ¿verdad? Sí, lo fue. Me di cuenta de que tenía dos opciones. ¿Y es encontrar una forma de alejarse de él? O destruir completamente mi vida con alcohol y apuesta. Hombre, algo tenía que cambiar. Y tenía que cambiar rápido. Sí, puedo entender. Entonces, básicamente tocaste fondo. Estás bebiendo en exceso, apostando dinero que no tienes. Tu salud mental se deterioró completamente. Quiero decir, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso que te hizo decidir que tenías que salir? Está bien. Absolutamente. Absolutamente. Hubo una noche, hombre. Estaba sentado en la sala de estar, borracho como nunca, y escuché esos sonidos mecánicos saliendo de su habitación otra vez. Ajá. Pero esta vez eran diferentes, más fuertes, más intensos. ¿Diferente cómo? Escucha. Era como si cualquier máquina que estuviera usando estuviera trabajando horas extras. El sonido continuó durante como 20 minutos, en lugar de los pocos minutos habituales, y podía sentir las vibraciones en toda la casa. Así que contigo y tu salud mental, el estado en el que estabas ahora mismo, debiste haber estado aterrorizado escuchando esto y sintiendo esto. Lo perdí completamente. Estoy sentado allí, borracho, escuchando lo que ahora sé que era una máquina del tiempo, y simplemente comencé a llorar. La acción completa llorando. Me di cuenta de que no podía vivir así más. Entonces, mientras lidiabas con eso, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Seguía pensando, esta es mi vida ahora. Estoy viviendo con alguien que puede viajar en el tiempo y literalmente me está volviendo loco. Hombre, sentía que estaba atrapado en una especie de pesadilla de ciencia ficción. Esto suena casi cómico de contar, pero créeme, daba mucho miedo. ¿está bien? Con todos esos sonidos, ¿salió tu compañero de cuarto después de eso alguna vez? Sí. Salió unos 30 minutos después. Y aquí está la cosa. Se veía diferente. No solo el crecimiento habitual del vello facial, sino como si hubiera pasado por algo intenso. Su ropa era ligeramente diferente. Su cabello estaba peinado de manera diferente. ¿Como si se hubiera ido por mucho más tiempo que los 30 minutos? Exactamente. Parecía como si hubiera estado viviendo una vida completamente diferente durante semanas y meses. Y luego simplemente regresó a nuestra línea de tiempo, como si nada hubiera pasado.
¿Cómo reaccionó él al verte tan angustiada? Obviamente estabas en un mal momento. Me miró por un largo momento y juro que vi algo como arrepentimiento. Tristeza. Por solo un segundo. Su perfecta compostura se quebró y vi que él sabía lo que su presencia me estaba haciendo. ¿Y te dijo algo en absoluto? Solo dijo: lamento que estés pasando por esto. Lamento estar causando esto. Lamento haberte mentido, Tomovich. Solo lamento estar pasando por esto como si fuera un desastre natural inevitable. ¿Y eso tuvo que ser difícil de escuchar para ti? Oh, absolutamente. Aquí estoy destruyendo mi vida por el estrés de vivir con esta existencia imposible. Y él me da estas disculpas vagas. Ahí fue cuando supe que tenía que salir. Oh, ¿entonces tomaste una decisión esa noche? Sí, ese fue mi punto de quiebre. Me di cuenta de que ningún trabajo, ninguna oportunidad, ningún nuevo comienzo valía perder mi cordura. Tenía que alejarme de él antes de destruirme por completo. Está bien. ¿Y tenías algún pensamiento, algún plan de lo que ibas a hacer? Bueno, al principio no tenía una. Solo sabía que no podía quedarme. Empecé a pensar en volver a Wisconsin, a volver con mis padres, a volver a todo lo familiar y normal. Sí, pero tenías un contrato de arrendamiento, tenías un trabajo, habías construido toda una vida en Florida ahora. Sí. Y eso fue lo que lo hizo tan difícil. Estaba a punto de tirar por la borda todo por lo que había trabajado. Solo para escapar de una persona. Pero esa persona no era normal. Y vivir con él me estaba matando. Entonces, con todo esto sucediendo, ¿cuánto tiempo te tomó reunir el valor para realmente irte? Unos días. Seguía yendo de un lado a otro. Traté de convencerme de que podía manejarlo, de que tal vez las cosas mejorarían. Pero cada vez que escuchaba esos sonidos de su habitación, cada vez que hacía otro acto de desaparición, sabía que me estaba engañando. Entonces, con eso, ¿alguna vez ¿pensaste en hablar con él sobre esto antes de tomar tu decisión? Créeme, hombre. ¿Qué iba a decir? Oye, sé que eres un viajero del tiempo y me está volviendo loco, así que me voy a mudar. Ya había demostrado que no iba a ser honesto sobre lo que era. Muy bien. Entonces, ¿simplemente decidiste irte sin nada, sin decirle nada en absoluto? Más o menos. Supuse que si realmente era del futuro, probablemente ya sabía que iba a irme de todos modos. Probablemente. Podría haber estado contando con eso. Sí, podrías tener razón sobre eso si conocieras el futuro. ¿Cuál fue el momento final en el que te comprometiste contigo misma a salir e irte? Estaba tumbado en la cama una noche, borracho y exhausto después de otra sesión de juego, y lo oí moverse por la casa. Aquí está la cosa. Escuché múltiples pasos y pisadas. ¿Múltiples sets? Sí, como si hubiera 2 o 3 personas caminando. Pero sabía que solo estaba él en la casa. Hombre, fue entonces cuando me di cuenta de que podría estar trayendo a algunos otros viajeros en el tiempo con él. O tal vez diferentes versiones de sí mismo. Está bien. Entonces, ¿escuchar todo esto definitivamente te llevó al límite en ese momento? Sí, señor. Eso fue todo. La idea de que podría haber múltiples viajeros en el tiempo usando mi casa como una especie de base de operaciones. No podía manejar eso. Me levanté a la mañana siguiente y comencé a empacar. Entonces, ¿cómo te sentiste mientras empacabas tu vida otra vez solo para irte? Asustado, aliviado, triste, enojado. Todo al mismo tiempo. Créeme, hombre. Estaba renunciando a esta nueva vida que intenté construir, pero también me estaba salvando de la destrucción mental completa. Así que yo... Firmé un contrato de arrendamiento de 1 año en este lugar y solo llevaba como 6 meses. Sabía que estaba rompiendo el contrato, pero estaba tan desesperado por irme que en ese momento no me importaban las consecuencias.
Correcto. Quiero decir, ¿te comunicaste con el casero e intentaste arreglar algo con él al principio? Lo llamé e intenté explicarle que necesitaba romper el contrato antes debido a circunstancias personales, pero él no lo aceptó. Hombre, empezó a hablar sobre penalizaciones, alquiler perdido, todo ese tema legal que me mareó. Entonces, ¿qué tipo de sanciones estabas considerando? Quería que pagara por adelantado los 6 meses restantes de alquiler. Malas penalizaciones por romper el contrato antes de tiempo. Estamos hablando de miles de dólares que no tenía en el bolsillo, especialmente después de todo el dinero que perdí apostando. Entonces, ¿literalmente no podías permitirte romper el contrato legalmente? No había manera. Entre la bebida, el juego, mis finanzas ya estaban destruidas. Apenas tenía suficiente dinero para regresar a Wisconsin, mucho menos para pagar miles en penalizaciones por el contrato. Entonces, ¿qué terminaste haciendo? Tomé una decisión de la que no estoy orgulloso. Simplemente me fui. Empaqué mis cosas, cargué mi auto y conduje de regreso a Wisconsin sin terminar oficialmente el contrato de arrendamiento. Lo abandoné por completo. Ah, ya. Así que eso debió haber sido difícil y debió haber sido una decisión complicada, sabiendo con lo que ibas a tener que lidiar. Bueno, fue como... Sentí que no tenía opción. La alternativa era quedarme en esa casa con mi compañero de cuarto que viajaba en el tiempo perdiendo completamente la cabeza. Elegí mi cordura sobre mi puntuación crediticia. Lo entiendo completamente. Entonces, ¿cómo reaccionó tu compañero de cuarto cuando te diste cuenta de que te ibas? Bueno, esa es la cosa rara. Es que él no estaba allí cuando empaqué. Se había ido en uno de esos actos de desaparición la noche anterior y aún no había regresado. Tal vez sabía lo que venía y se hizo escaso. Entonces te fuiste, sin despedirte ni nada. ¿Qué iba a decir? Gracias por la experiencia de viaje en el tiempo. Pero me voy. Dejé una nota diciendo... Tuve que irme por razones familiares, lo cual no era del todo una mentira. Vale. ¿Y luego simplemente te subiste al coche y condujiste de vuelta a Wisconsin? Tuve que suplicar a Harriet para que bajara. Hicimos la misma ruta que tomé cuando me mudé a Florida por primera vez, pero al revés. Hombre, se sentía como si estuviera rebobinando mi vida, regresando a donde comencé, antes de que todo se volviera loco. Entonces, ¿cómo se sintieron tus padres cuando apareciste en su puerta? Bueno, estaban sorprendidos, obviamente. Aquí estoy apareciendo en su puerta, con todas estas cosas, luciendo fatal tras meses de bebida y estrés. Sabían que algo andaba seriamente mal. Claro, eres su hijo. Ellos podían darse cuenta. ¿Les dijiste la verdad sobre por qué te fuiste? No toda la verdad. Les dije que tenía problemas con mi compañero de cuarto y necesitaba salir de una mala situación. Créeme, hermano, no necesitaban saber sobre los viajes en el tiempo y esas cosas. Ya estaban bastante preocupados. Claro. Entonces terminaste mudándote de nuevo con tus padres a su casa. Sí. Me mudé de nuevo a mi habitación de la infancia como si estuviera en la secundaria otra vez. Oh, vaya. Eso fue humillante. Pero se sentía seguro, sin sonidos extraños, sin compañeros de cuarto, desapareciendo. Solo la vida familiar, normal. Pero tus problemas legales no habían terminado, ¿verdad? Para nada. Un mes después, aproximadamente un mes después de que regresé a Wisconsin, comencé a recibir llamadas del abogado del propietario. Estaban exigiendo el pago por el contrato de arrendamiento abandonado y amenazando con acciones legales. Entonces, ¿qué tipo de acción legal iban a tomar contra ti? Presentaron un caso en el Tribunal de Reclamos Menores en Florida. Hombre, querían su dinero y lo iban a conseguir de una forma u otra. Me estaban demandando por incumplimiento de contrato. ¿Y cómo manejaste el haber sido demandado mientras vivías en Wisconsin? Fue una pesadilla. Tenía que encontrar una manera de tratar con un caso legal en Florida mientras estaba sin dinero y viviendo con mis padres en Wisconsin. Sentía que mi pasado me estaba persiguiendo. ¿Entonces tuviste que regresar a Florida para el caso judicial? Sí, tuve que hacer un viaje de regreso para la audiencia de reclamos menores.
Hermano, regresar a ese juzgado en Florida, sabiendo que mi compañero de cuarto viajero en el tiempo probablemente todavía vivía en esa casa, era aterrador. ¿Estabas preocupado por encontrarte con tu compañero de habitación? Oh, sí. Todo el tiempo que estuve en Florida para el caso judicial, estuve mirando por encima del hombro, esperando que él apareciera de la nada. Estaba paranoico de que él pudiera aparecer en el juzgado. ¿Cómo fue el caso en la corte? No bien para mí. El juez dictaminó que debía el alquiler restante más las penalizaciones. Terminé debiendo incluso más dinero que si hubiera intentado arreglar algo con el propietario desde el principio. Muy bien. Entonces, ¿dejar la situación como lo hiciste te terminó costando más a largo plazo? Muchísimo más. Entre los honorarios legales, el fallo en mi contra y el daño a mi crédito me costó miles más de lo que habría costado romper el contrato de arrendamiento correctamente. Oh, hombre. La desesperación te hace tomar malas decisiones financieras. Entonces, mirando atrás, ¿te arrepientes de cómo manejaste la situación del contrato ahora? Lamento no haberlo manejado legalmente, pero no lamento haberme ido. Ninguna cantidad de dinero valía la pena quedarse en esa situación y perder mi cordura por completo. Correcto. Entonces, las consecuencias legales fueron solo el precio que tuviste que pagar por salir. Exactamente. Prefiero estar arruinado y cuerdo que ser financieramente estable y vivir con un viajero del tiempo. Algunas cosas son más importantes que el dinero. ¿Fue todo este lío legal el capítulo final de tu experiencia en Florida? Absolutamente, Jake. Lidiar con ese caso en la corte fue como la manera del universo de asegurarse de que nunca olvide mi tiempo viviendo con alguien que podía viajar en el tiempo. Bien, entonces ahora estás de regreso en Wisconsin. Has resuelto tus problemas legales y has tenido algo de tiempo para procesar todo lo que te ha sucedido. ¿Cuándo te diste cuenta finalmente de que tu compañero de cuarto definitivamente era un viajero en el tiempo? Está bien. Fue realmente durante el caso en la corte en Florida que todo se juntó. Ahora confía en mí, hombre. Escucha. Tuve que sentarme allí. Pensar en toda la evidencia que presencié. Y solo había una explicación que tenía sentido. Está bien. Guíanos por el proceso de realización por el que pasaste. Entonces, estoy sentado en la habitación del hotel en Florida la noche antes de la audiencia en el tribunal. Y comencé a anotar todo lo que podía recordar. El vello facial creciendo en minutos, el físico perfecto sin ejercicio, saber sobre el bebé, el coche con control remoto, sin necesidad de comida. Muy bien. Entonces, básicamente hiciste una lista que te ayudó a ver el patrón que estaba ocurriendo. Era como armar un rompecabezas. Cada pieza individual parecía imposible, pero cuando lo mirabas todo junto, pintaron una imagen clara. Este tipo operaba con reglas completamente diferentes a las de los humanos normales. ¿Cuál fue el momento en que te dijiste a ti mismo que definitivamente es un viajero del tiempo? Fue cuando pensé en lo del vello facial, combinado con sus breves ausencias. Mira, hombre, solo hay una manera en que alguien puede envejecer semanas o meses en cuestión de minutos. Tienen que estar experimentando el tiempo de manera diferente a los demás. Entonces, la diferencia de tiempo fue la clave para ti. Exactamente, por eso, mientras estoy sentado en mi habitación por 20 minutos, él estaba viviendo semanas al mes en otro lugar. Por eso vuelven con barba, porque parecía haber experimentado mucho más de lo que había pasado en el tiempo. Y una vez que aceptaste esa premisa, básicamente todo lo demás tuvo sentido para ti. Sí, señor. La inteligencia superior vivió a través de múltiples periodos de tiempo y acumuló conocimiento de diferentes eras. El físico, perfecto. Probablemente se ejercitaba en gimnasios del futuro con equipo avanzado. ¿Qué pasa con la situación de la comida? Quiero decir, si pudieras viajar a través del tiempo, podrías comer comidas en cualquier periodo de tiempo que quieras. Quizás estaba desayunando en 1950, almorzando en 2050 y cenando en 3030. Por eso nunca había comida en nuestra casa. ¿Y el coche con los controles misteriosos? Tenía que ser su máquina del tiempo, disfrazada para parecer un coche normal. Es por eso que no podía dejarme conducirlo.
No sabría cómo manejar la tecnología de viajes en el tiempo. Y luego está la predicción de embarazo. Ese todavía duele pensarlo. Pero ahora tiene sentido. Si puedes viajar al futuro, puedes ver lo que va a suceder y volver a contárselo a la gente. Ya había presenciado un aborto espontáneo antes de que sucediera en nuestra línea de tiempo. Sí, entiendo por qué todavía duele. Quiero decir, es una gran toma de conciencia que él supiera y te viera sufrir a través de esa incertidumbre. Sí. Esa es la parte con la que más lucho. Ajá. Si sabes que algo terrible va a suceder, no tienes la obligación de intentar prevenirlo. Pero tal vez así no es como funciona el viaje en el tiempo. Tal vez algunos eventos son puntos fijos, como él dijo. Exactamente lo que me dijo. Algunas cosas son puntos mixtos. No se pueden cambiar. Quizás estaba atado por algún tipo de... Una especie de reglas de viaje en el tiempo que le impedían interferir en ciertos eventos. ¿Cómo aceptar esta realidad cambió tu perspectiva sobre la experiencia en sí? En realidad fue un alivio, honestamente. Durante meses estuvo cuestionando mi cordura, preguntándome si estaba teniendo algún tipo de crisis. Pero darme cuenta de que él era un viajero del tiempo significaba que no estaba loca. Solo estaba presenciando algo imposible. Es cierto. Entonces, ¿alguna vez consideraste intentar contactarlo y acercarte a él después de que te diste cuenta de todo esto? Diablos, no, Jake. No. Si alguien tiene el poder de viajar en el tiempo, está operando en un nivel muy por encima de cualquier cosa que yo pueda entender. No quería tener nada que ver con ese tipo de poder. Entonces, ¿estabas simplemente dispuesto a alejarte del descubrimiento más increíble en la historia humana así nada más? Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Sí, absolutamente. Algún conocimiento es simplemente demasiado peligroso, ¿sabes? Si los viajeros en el tiempo están viviendo entre nosotros, probablemente hay una buena razón por la que lo mantienen en secreto. No quería ser el tipo que revelara eso. Está bien. Entonces, ¿crees que hay otros viajeros en el tiempo por ahí también, aparte de él? Tiene que haber. Si una persona descubrió cómo hacerlo, probablemente otras también lo han hecho. Tal vez estén por todas partes, simplemente mezclándose, haciendo las misiones que tienen. Bueno, eso es un pensamiento aterrador y fascinante al mismo tiempo, ¿no es así? Cambió mi forma de ver a todos, honestamente. A veces me encuentro con alguien que parece un poco demasiado perfecto, un poco demasiado consciente. Y me pregunto si también son de un periodo de tiempo diferente. Entonces, dime, ¿tienes algún consejo para las personas que podrían estar experimentando algo similar a lo que tú pasaste? Claro que sí. Confía en tus instintos. Si alguien en tu vida está mostrando comportamientos imposibles, no lo ignores solo porque parezca una locura. Documenta lo que puedas, pero ten cuidado con cuán profundo investigues. Y si se dan cuenta de que están viviendo con un viajero en el tiempo, ¿qué recomiendas? Sal de aquí, hombre. Sal de ahí. A menos que estés preparado para que toda tu comprensión de la realidad se ponga patas arriba, simplemente sal. Algunas experiencias son demasiado intensas para que las manejen personas normales. Está bien. Entonces, mirando hacia atrás, ¿te arrepientes de toda la experiencia por la que pasaste? Hombre, eso es complicado. Lamento la bebida, el juego, los problemas legales, pero no lamento haber aprendido que el viaje en el tiempo es real. Quiero decir, me ha hecho darme cuenta de que el universo es mucho más misterioso e increíble de lo que la mayoría de la gente imagina. Isaiah, esto ha sido absolutamente fascinante. Quiero decir, muchas gracias por compartir tu increíble y dura historia con nosotros. Bueno, gracias a ti también, Jake. Y créeme, hermano, si esto ayuda incluso a una persona que pueda estar pasando por algo similar, entonces valió la pena contarla. Y esa es una gran manera de terminarlo. Y a nuestros oyentes, mantengan los ojos abiertos y confíen en sus instintos. La realidad puede ser más extraña de lo que piensas. Esto ha sido Apex TV. Soy Jake y nos veremos la próxima vez.